Fue un tiempo muy bonito el que estuvimos allá en Cloudcraft. Estuvimos casi 3 días y realmente estuvimos encerrados, oramos, platicamos, evaluamos la vida de la iglesia, de los ministerios. Tratamos de hacerlo lo más intenso, lo que pudimos hacer en ese tiempo, y creo que van a ser muy buenas cosas lo que vamos a estar haciendo, y para eso necesitamos el apoyo de toda la iglesia, ¿ok? Esta semana estuve compartiendo. Estos 2 semanas los tomé el viernes, y hoy quiero tomar como la segunda parte de hablar acerca de la iglesia, y va a ser muy bueno para poder estar bien envisionados, ¿de acuerdo? Entonces dice Romanos 8, 29, 30. No voy a hacer una predicación expositiva, me refiero a exponer un pasaje en particular y estar versículo por versículo, sino que va a tener un carácter temático, ¿ok? Entonces voy a usar varios versículos, algunos sí vamos a estar yendo allá. Y bueno, vamos a leer 8, 29, 30. Repito, no me voy a ocupar de este versículo, lo quiero usar de una base que tiene que ver con el tema. Y dice así, Nueva Traducción Viviente: pues Dios conoció a los suyos de antemano. Ok, a ti, a mí, desde antes de la fundación del mundo, antes de que nuestra madre nos concibiera en su vientre, Él ya nos conocía. Qué Dios tan asombroso, ¿verdad? Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. ¡Wow! Entonces quiere decir que aparte de que Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, por iniciativa de Dios, no solamente formamos parte de la creación que vendría a ser en la realidad visible, sino que dentro de toda su creación de los seres humanos, Dios nos elige por voluntad propia y soberana. Y esto es gracia de Dios. ¿Le das gracias a Dios que te eligió a ti? Entonces somos elegidos, pero no nomás dijo, esto es para mí. No, para que seamos como su hijo. Así que en este año tú ten en mente eso presente. Fui llamado y elegido por Dios para ser como su hijo. Así que Él es nuestra medida perfecta. Amén. Yo quiero ser como Jesús, su vida, imitarlo, su ejemplo. Dice, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Cómo la ve? Dice, a Él lo elijo, y luego nos acerca a Él. ¿Cómo la ve? Qué bendición, ¿verdad? Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. ¿Por medio de quién? De Cristo. Porque destruyó el mayor obstáculo y el mayor problema del ser humano, que es el pecado. Amén. Así que Cristo vence, derrota el pecado en la cruz, nos hace libres del pecado, nos acerca a Él y nos pone en una relación correcta con el Padre. Amén, por medio de Cristo. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Wow, denle un aplauso a Cristo. Entonces, retomando cómo va esta segunda parte, ¿cuántos recuerdan la predicación de este viernes, de esta enseñanza? Bueno, también fue como la tercera enseñanza del libro de los Hechos que llevamos, que David, les decía, la compartió, y yo solamente la tomé, eso que compartió de él, y toqué algunos puntos para traer un poquito más. Y si no, pues si no hubiera pasado a David para que la volviera a dar. Así que fue una bendición. Y recuerdas, ese título le puse un modelo de ser iglesia, haciendo referencia a la iglesia que nace. Y recuerdas en ese mensaje poderoso de Pedro, una gran cantidad, ¿como cuántos se convirtieron? Como 3,000. Ajá. Dice que ellos creyeron, fueron bautizados y sumados a la iglesia. Y una vez sumados a la iglesia, vimos un modelo de ser iglesia. ¿Y qué es lo que hacían? Bueno, los distintivos era que perseveraban en la doctrina o en las enseñanzas apostólicas. Ellos simplemente, los apóstoles, les enseñaron a los nuevos creyentes acerca de la vida de Jesucristo. ¿Recuerdas cuando dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones?
bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he mandado. Y eso es lo que ellos hicieron. A esta iglesia naciente lo primero que hicieron era enseñarles acerca de Jesús, quien era ahora su Señor y Salvador. ¿Ok? Y ellos se dedicaban. Así que hay unos distintivos muy notables, 5 distintivos notables que vimos. ¿Y cuál era? Ellos se dedicaban, vivían, estaban ahí arraigados, firmes en la instrucción de la palabra de Dios. Ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Y los maestros, los apóstoles también tenían hambre de enseñar la palabra de Dios. Así que era una iglesia muy instruida en la palabra de Dios. La Biblia fue central en su vida. ¿Ok? Y en eso perseveraban. ¿En qué más perseveraban? En un compañerismo. Pero este compañerismo no era nada más socialité, era un compañerismo centrado en Cristo. Por eso ellos tenían todo en común. Entonces vivían, se juntaban y platicaban aquellas cosas en las que Cristo era central. Ahora, déjame decirte, estamos hablando de perseverar, de ser constantes, de ser dedicados. Así que para ellos esta segunda distinción es el tener compañerismo. Y hablamos de que no te excluyas, sino que procures relacionarte con tus hermanos. Y luego la tercera, en la convivencia, compartiendo el pan y la sal. Y esto tiene que ver con el compañerismo centrado en Cristo, que cuando está Él, bueno, pues tú ya compartes los alimentos, y eso te ayuda a fortalecer las relaciones, porque conoces de manera más íntima a las personas. Los corazones se abren, se enlacen, y esto genera o crea oportunidades de tener relaciones perdurables para toda la vida. Tú no sabes si una salida a comer, ahí te vas a encontrar con tu mejor amigo, amiga, o con tu futuro esposo o esposa. ¿Cuántos? Ay, bien voladillos están las jovencitas. Ay, ojalá me invite el Gio. Ay, no sé qué. No, Gio, ¿dónde estás? Levanta la mano. Dile, tiene oportunidad todas, ¿verdad? Pero pues, ya voy a elegir, así como Cristo me eligió, pues yo voy a elegir. Ok, y luego también tuvieron, ¿qué? También ellos la cena del Señor. Y así que juntos recordaban la obra de salvación de Cristo en sus días a través de la Santa Cena, y recordaban que el Señor viene por nosotros. Así que todo sufrimiento, pena, dolor es temporal. Después eso se acaba. La lucha, tentación, guerrear contra el pecado se acabará cuando Cristo venga. ¿Y qué más? Y también participaban juntos en la oración. Quiere decir que en todos estos distintivos eran muy dedicados. Los viernes que nos vamos a un cafecito y estamos abiertos para todos, Yo no crea que yo digo tú y tú. No, digo, a ver, ¿quiénes van a ir? O los que vayan a ir, inviten. Ok, entonces pues ya no sé por qué dije eso. Ok, sí, es que ya llega el viernes y luego ya nuestras hijas ya se van a ir de vagos, ¿verdad? ¿Hasta qué horas van a llegar? Bueno, pues no sabemos si a las 4 de la mañana o no regresamos. Ay, no sé. Pero bueno, la cosa es de que procuramos eso. Muy bien. Entonces, ¿y cuál fue el resultado de esas distinciones en los que se dedicaban, perseveraban, estaban firmes? Pues que el Señor cada día agregaba a la iglesia a los que habrían de ser salvos. ¿Quién lo hace? Dios. La salvación es iniciativa de Dios. La mantiene, la perfecciona y la culmina. De Dios es la salvación. Y esto es por gracia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el Señor añade cada día, en cada ocasión, cuando Él elige, agregar a alguien y sumarlo a la iglesia. Y entonces se vuelve familia de la fe. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no. La iglesia de Jesucristo es el templo que Cristo ha levantado sobre sí mismo. ¿Ok? Así que somos edificio de Dios. ¿Recuerda ese pasaje en Mateo 16, 18 cuando le dice: yo también te digo que tú eres, ¿qué? Pedro, que tú eres Petros, una piedrita, una piedra. Y dijo: y sobre esta roca, aquí tiene que ver con Petra, una piedra grande, una roca, edificaré mi iglesia. Así que Cristo sobre sí mismo levanta la iglesia. Pero también Él es la piedra angular, la principal piedra, la piedra de ángulo, sobre la cual se une todas las demás piedras, y nosotros somos piedras vivas.
Así que la iglesia de Jesucristo es el templo que Cristo ha levantado sobre sí mismo. Entonces, una iglesia viva es el título de la predicación de hoy. Entonces, la iglesia recibe su vida a través de Cristo. O sea, Cristo le da vida a la iglesia. Y la iglesia sin Cristo no es nada. Amén. Jesús dijo: apartados de mí nada pueden hacer. Cristo le da vida a la iglesia y es el Espíritu que le trae vida a la iglesia. ¿Te acuerdas cuando dijo: Él vendrá y le recordará todo lo que yo les dije? Así que el Espíritu Santo es lo que hace, recordarnos, traerle a la memoria todo lo que Cristo enseñó. Y el Espíritu le da vida a la iglesia, la vida de Jesucristo, pero lo hace por medio de la palabra. Y esa misma palabra la nutre a la iglesia y la santifica. Esa es la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza. Él es el que gobierna, el que la dirige, el que manda. Amén. Por eso en esta iglesia somos cristocéntricos. Todo gira en torno a Cristo. Cristo es exaltado. Amén. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él es la autoridad, quien la gobierna y quien la dirige desde el cielo. Porque Él está a la diestra de Dios el Padre, en ese lugar supremo de honor. Él la dirige desde el cielo para que nosotros hagamos su voluntad aquí en la tierra. Pero Él la dirige desde el cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que aún a pesar de nuestras debilidades y nuestras desobediencias, su voluntad se hará perfectamente, porque esas están consideradas en el plan soberano de Dios. Aún nuestros pecados como iglesia están considerados para que su voluntad se lleve a cabo puntualmente a la perfección. Amén. Entonces, la cabeza siempre está vinculado al cuerpo. Y es inseparable de su cuerpo. ¿Ok? Entonces nosotros estamos unidos a Cristo y no hay nada más que esté unido a Él que su iglesia. ¿Lo puedes alabar? O sea, nada está unido a Cristo que no sea su iglesia, siendo Él cabeza y nosotros cuerpo. O sea, no tiene varios cuerpos, nada más es el de su iglesia. Así que separada de Cristo, la iglesia no tiene razón de existir y pierde todo propósito. Entonces, para que entendamos el día de hoy acerca de una iglesia viva, entonces esta iglesia depende de Cristo para su existencia. Totalmente. Ok, entonces ya viéndolo como cabeza, es algo, ¿cómo es importante? Porque el propósito de Dios se va a cumplir por medio de que Él va a edificar la iglesia, la va a llenar de sí mismo, y una vez que la iglesia esté llena de Él mismo, entonces la iglesia, Cristo por medio de su iglesia lo va a llenar todo, pero primero quiere llenar a su iglesia. Amén. Ok, mira lo que dice Efesios 1, 22, 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Dios ha puesto todo bajo la autoridad. Todo el mundo creado, el universo creado, el cosmos, todo está bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo Dios cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. ¡Ay, qué beneficiados somos de que Cristo sea nuestra cabeza! Porque Él desea para su cuerpo el mejor bien. Amén. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. ¡Wow! Entonces quiere decir que la iglesia como cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena. Amén. Bueno, de manera que sea un cuerpo con todas sus partes bien coyuntadas. Nos va a llenar, nos va a completar de todo lo que nos falta. Nos va a llenar de su gracia, de su sabiduría, de su amor, de todas sus virtudes. Nos va a llenar a la iglesia, nos va a llenar de todas las capacidades que necesitemos para llevar a cabo lo que nos ha encomendado como iglesia.
Amén. Así que démosle gloria a Dios porque Él nos está completando y nos está llenando. Por lo tanto, si Él la completa y Él la llena, entonces la iglesia debe ser una iglesia viva. Amén, porque está llena de Cristo. No tiene parte de Cristo, está llena de Cristo. Amén. Pero hoy tristemente son muchas las iglesias que no parecen ni muestran ser una iglesia viva. Todo lo que enseguida yo voy a compartir, en nada voy a profundizar. Porque en cada punto pudiera detenerme a desarrollar, pero no es el tiempo. Nada más quiero mencionar, muchas iglesias lamentablemente están débiles. Débiles porque la predicación de la palabra de Dios, que es el alimento del alma, ha sido sustituida por mensajes chatarra. ¿Ok? Solamente la Biblia contiene el alimento divino para nutrir a la iglesia. Y me refiero a chatarra. Todo aquel mensaje fuera de la iglesia puede ser muy bueno, como temas motivacionales. ¿Quién no quiere ser motivado? Pero en la iglesia eso no sirve si esa motivación no está ajustada a la palabra de Dios. La Biblia nos habla mucho de motivación. Obviamente que eso es bueno, pero cuando es sustituida ya es un daño para la iglesia, porque le estás dando un alimento que Dios no mandó para su iglesia. ¿Ok? Entonces pueden ser, repito, o mensajes muy antropocéntricos. ¿A qué me refiero? Que son mensajes que están centrados en el hombre para que él se sienta bien. Él es el centro de todas las cosas y todo lo que tenemos que hacer es que ellos se sientan muy bien. Pero ¿qué si la palabra los va a hacer sentir mal? ¿Estamos de acuerdo? Y todo aquel mensaje que simplemente no sea el mensaje de la Biblia. Por eso una iglesia de Cristo está centralizada en la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con otras iglesias? Están esclavizadas. No son una iglesia viva porque están esclavizadas a sus frías tradiciones y cultos ritualistas que están próximos. Esas iglesias están próximas a desaparecer. Atoradas ahí. Entonces siempre lo hemos hecho así. Esa es una frase típica. Ahora, hay tradiciones que son una bendición. Desde luego. ¿Cuántos dicen amén? Muy buenas tradiciones. No me voy a detener, pero yo no estoy hablando en contra de aquello que es saludable, beneficioso y que te lleva a prosperar espiritualmente, a crecer, a desarrollarte. Entonces, si hay alguna duda al respecto, con todo gusto aclaro. Me gusta ser de alguna manera conservador, pero bueno, voy a seguir. ¿Qué otro problema yo veo? Que hay iglesias que están estancadas. Y el estancamiento tiene que ver cuando algo se obstruye de un flujo continuo y normal que lleva a un cauce. Es cuando algo se estorba. O sea, se estancó, se atoró ahí el agua. Ya no está corriendo. ¿Por qué? ¿Por qué no está corriendo? Porque una iglesia puede llegar a perder la visión y empieza por su pastor o por los líderes. Y en ocasiones, desgraciadamente, hay personas, pastores o líderes. Yo ya voy avanzando en mi edad, pero yo tengo, aunque este cuerpo se está envejeciendo, el hombre interior se renueva cada día. Y es como si yo ya, ya para qué. Voy a dar un merzón que se llame el ya para qué, ¿verdad? Entonces ya no hay metas, ya no hay proyectos.
los mismos mensajes, las mismas canciones, reuniones aburridas, tediosas, cansadas, que ya no van a ser como Mati, que diga, yes, vamos a ir a la iglesia y decir, ay, a la iglesia otra vez. Y bueno, ya ve cómo se cuelgan. Ay, no, o sea, entonces son iglesias estancadas. Y un agua que se estanca, ¿qué pasa? Iglesias estériles. Ya las ovejas no se multiplican. ¿Y sabes qué pasa? Que hay veces que los cultos están tan terribles que dices, ay no, o sea, no, pues ¿para qué invito? Tremenda dormidota que se van a dar. O sea, una iglesia estéril, o sea, ya no invitas a nadie. O la gente dice estériles, ya no quiere ser porque dice, no, así estamos bien, ¿verdad? La familia pequeña vive mejor. No, vamos a algo, ay no, ¿verdad? No sé, estériles. Por eso es que no voy a profundizar, ¿eh? Enfermas. No son iglesias vivas, están enfermas. ¿A causa de qué? Del pecado que se han anidado a través, pues, del pastor, de los líderes, de los miembros de la iglesia. Ahí está, están enfermas por el pecado, y un pecado que no ha sido confrontado para ser detenido y erradicado, y que lleva como consecuencia, se empieza a agravar, se hace más evidente, todos lo saben, todos lo notan, pero nadie hace nada, porque ya se empieza uno a acostumbrar a esa vida de pecado, que cuando viene ya el juicio de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios, la exposición del pecado, entonces todos resultan culpables, unos con mayor responsabilidad. Porque si tú lo sabías, ¿por qué no lo hablaste? ¿Por qué no te acercaste con hombres o mujeres piadosas, confiables, maduras, sabias, humildes, que lo hicieran? Una iglesia también que no es una iglesia viva, es una iglesia tóxica. Y esto que está de moda, ¿verdad? Creo aquí está Héctor, que viene de Monterrey, y él es parte de la iglesia donde Gualo Salinas, que en este año esperamos Dios tenerlo, que estuvo en el campamento de los adolescentes, quiero llevar un mensaje, ¿verdad? Creo la mujer tóxica, pero hay hombres bien tóxicos también. Entonces, una iglesia tóxica está envenenada por el chisme, la murmuración, la manipulación, la queja, el orgullo, los pleitos, las divisiones. Es una iglesia tóxica, está envenenada. Su naturaleza, su esencia, la pureza de la esencia de la iglesia, de la paz, de la armonía, de la unidad, está echada a perder. Entonces tú te das cuenta que cuando entras a una iglesia así, o sea, está pesado, o sea, no es deseable, es enfermiza esa iglesia. En una relación tóxica, date cuenta, la manipulación, el dramita, cómo se controla una relación. Hay iglesias tóxicas. Ajá. Ahora, Stephen Arterburn y Jack Felton, ahí voy, Ross, evalúame. Da unas características de una fe tóxica. Ellos amplían de manera ya profunda, pero ellos ponen 10 reglas de un sistema de fe tóxico. Y todo esto tiene que se da en la relación, en la familia. Uno es el control. ¿Te das cuenta? Mujeres controladoras o hombres controladores. Aquí es esto en la iglesia. El líder debe tener el control todo el tiempo. 2, la culpa. Cuando surgen problemas, inmediatamente hay que buscar al culpable. Siempre encontrar culpables. Entonces se genera culpa. Perfeccionismo. No cometas errores, son intolerables.
Imagínate, es muy diferente el perfeccionismo a la excelencia. 4, ilusión. Nunca señales la realidad de una situación. Entonces vives en una mentira, como que todo está bien, pero no está bien. Esa es manipulación, ¿verdad? Alegría perpetua. Nunca expreses tus sentimientos a menos de que sean positivas. Imagínate qué horror, muriéndote por dentro, pero sonriéndole a todo el mundo. O sea, nunca lo expreses. Lealtad ciega. No hagas preguntas, y menos si son difíciles. 7, conformidad. No hagas nada que no te corresponda. Amóldate, ajústate, sométete, pero de una manera así. Desconfianza se genera que yo le digo, imagínate que yo manipulo a la iglesia de esta manera. Ivoncita, como pastor te digo, no confíes en nadie en la iglesia, yo los conozco. Mucho menos confíes de Hilda. Sí, no. Y luego yo aparte de Hilda, sé que eres buena hermana, es muy bien, ejemplar, pero no confíes en Ivoncita. Ya ves, yo la conozco. Nadie se dice nada y todo el mundo desconfía de todos. Y yo tengo controlada y dominada la iglesia y manipulada. Desconfianza, avaricia. Nada es más importante que el dinero de la congregación. Y luego una imagen impecable. A toda costa mantén la imagen de la organización y de la familia. Pero no es así, es falsa. Ok. Entonces hay iglesias tóxicas, ¿verdad? Entonces, otra que no muestra de una iglesia viva es aquellas iglesias que están heridas. Los miembros están heridos, están lastimados por la tiranía de pastores y líderes que perdieron el rumbo o se corrompieron y empiezan a tratar de una forma horrible a los miembros de la iglesia. Irrespetuosos, groseros, humillan a las ovejas, y que muchas de ellas se apartan de la fe. No apostatan de la fe, o sea, terminan excluidas de una congregación bajo maldición. Te vas de la iglesia y Dios te va a maldecir. Imagínate, o se corrompieron esos pastores o líderes, o simplemente no fueron llamados por Dios y fueron puestos por la gente, o se autollamaron pastores y empezaron una obra. ¿Quién los puso? Ellos. Así que la gente puede avalar un llamado de Dios en un pastor, decir, sí, yo veo evidencias de un llamado pastoral. Otras, pues materialistas. No son iglesias vivas porque no ofrecen pan ni agua espiritual. No tienen nada que ofrecer. Todo se trata de dinero. Y es terrible, Como ahorita dije, se concentran en la lana de las ovejas, pero no en la ropa. Hay otras que han perdido su identidad de iglesia. ¿Y a qué me refiero? Pues ahora su imagen es semejante a alguna organización o una empresa. Que su pastor en realidad es un director o un gerente. Y empieza a manejar la iglesia como si fuera una maquila, una empresa. Y sus cursos típicos de empresas los quieren traer a la iglesia y no tienen nada que ver. Porque un liderazgo que no está conformado al liderazgo bíblico, o sea, vámonos. Entonces esas perdieron su identidad y no son iglesias vivas. Dejaron de ser organismos vivos a organizaciones. Otras que no son iglesias bíblicas se han convertido en centros de entretenimiento y de espectáculo. Una frase sería: para que no se vayan los jóvenes de la iglesia. Yo una ocasión incurrí en ese error. Y no quiere decir que ciertas actividades dinámicas sean malas, no son malas. Pero si tú no tienes que aportarle vida a los jóvenes por medio. Ahora, yo no estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, una plática, un mensaje que sea terrible, sino de acuerdo, o sea, bíblico, con esencia, pero apropiado a su etapa de vida.
Entonces, yo cometí el error de a puro juego, a puro esto y lo otro, y Dios me llamó la atención, pero fuimos a una conferencia y no sabía, a Monterrey, ¿verdad? Y ahí me iba a barrer Dios por estar haciendo lo que estaba haciendo yo, teniendo a cargo a los jóvenes. Bueno, pudiera hablar más de esto. Y algunas iglesias que no son iglesias, pues sobreviven, pero ya no les das mucho tiempo de vida. Y para terminar, pues otras cerraron sus puertas y desaparecieron. Y en los estudios Barna, organizaciones de estadística son alarmantes, de cuántas personas se están yendo a la iglesia. De los 19 a los 35 años de edad, creo que el 80-90% pega la retirada y nomás se queda el 10%. Cuida a tus hijos. Cuida a tus hijos. Haz que la iglesia sea la institución más hermosa para ellos, sea su lugar más amado. Amén. Nosotros no impusimos en nuestros hijos: tienen que ir a la iglesia. Nuestras hijas aman a Dios porque se hizo un vínculo entre Dios y ellas, personal, y procuramos no obligarlas en ese sentido de que no. Les presentamos un Jesús real, un Jesús de la Biblia, un Dios que nos ha elegido, que tenía su mirada en nuestra familia, y ahora puedo dar gracias a Dios y toda la gloria sea a Él, que nuestras 3 hijas sirven al 1000 en la iglesia, y de corazón. Natalia ahorita está en Monterrey, va a ir a Houston, pero desde allá está trabajando. Ya en la medianoche nos está pidiendo información para esto. Entonces, qué horrible es cuando una iglesia cierra sus puertas. La iglesia de Jesucristo no fue llamada a sobrevivir, ni a mendigar, ni a causar pena ni lástima a la sociedad. No. La iglesia tampoco fue llamada a suplicar las algarrobas de los cerdos al mundo. La iglesia no está para pedir, sino para dar esperanza, vida y gracia abundante por medio de Cristo. Amén. Esa es una iglesia viva, y sobre todo existe y vive para la gloria de Dios. Por eso una iglesia viva, la gloria de Dios se puede percibir para quien llegue. Aquí constantemente exaltando a Cristo, exaltando al Señor, al Padre Celestial. No nos damos créditos, ¿verdad? Nosotros. Entonces la iglesia necesita, por lo tanto, un avivamiento, un volver a Dios con un espíritu contrito y humillado, suplicando perdón. O sea, en un verdadero arrepentimiento. La iglesia solamente puede ser vivificada, avivada, revitalizada por medio de Cristo. Amén. Así que la iglesia de Cristo debe ser y es llamada a ser una iglesia viva. Dígalo como vivo, hermano. No así, viva y luego. No, solo el Espíritu Santo puede hacer eso de nosotros, una iglesia viva. Pero también demanda nuestra parte, nuestra participación, nuestro esfuerzo, y en otras palabras, intencionalidad. Porque no puede ocurrir, porque Dios no tiene un cuerpo irresponsable. Y bueno, ¿y cuáles son algunas características de una iglesia viva? Bueno, algunas de ellas, mencionando primeramente, es una iglesia bíblica. Es una iglesia definida por las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Dios de su iglesia en la Biblia? Bueno, el primer rasgo está definido en la Biblia, lo que debe ser una iglesia. Y una iglesia está conformada por personas que creen en Jesucristo. No simpatizantes, sino personas que creen en Jesucristo
como su Señor. Tú puedes ver en una iglesia viva el señorío de Cristo sobre la iglesia. Tú puedes ver a una persona, si Cristo es su Señor, o quiere hacerle un sirviente. Si Dios te llama a servir y tú por iniciativa y sin más ni más, no, hermano, ya ahorita quiero poner un alto aquí. Y lo dices, tú ya hablaste con tu Señor, el que te llamó y a quien le rindes cuentas. No he orado. Entonces, ¿por qué vienes conmigo? Entonces, ¿quién es Cristo en tu vida? Amén. Para esas personas creen en Cristo como su Señor, creen en Él como su Salvador, por lo tanto viven como salvados. Amén. Amén. Y como su Rey que los gobierna, que los cuida, que los protege, que los hace realmente con vidas significativas. Y esas personas conformadas en la iglesia son personas que han tomado la decisión de seguirlo y obedecerlo por el resto de sus días, y con la firme determinación de amarlo y servirle sin importar si eso significa perder la vida. Así que esa es la iglesia de Cristo. Así que fuera de eso, si no está conformado a eso, pues no eres parte de la iglesia. ¿Ok? Entonces es una iglesia bíblica centrada en la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la cual sostiene y defiende la verdad. Nosotros sostenemos la verdad. Que Dios nos llamó a ser esas columnas donde está la verdad y defendemos la verdad. Esa es la iglesia. Número 2, una iglesia viva es una iglesia santa. Una iglesia consagrada a Dios, dedicada a Dios, ofrecida a Dios. Así como cuando hemos presentado a los niños que vengo a dedicar mi hijo a Dios, vengo a consagrarlo a Dios, vengo a presentarlo delante de Dios, y con el deseo de que Él le sirva. Decía amén. Y todos los que están embarazadas, yo lo primero que quiero de mi hijo o mi hija, que le sirva a Dios. ¡Qué bonito! Bueno, una iglesia viva es una iglesia que está dedicada a Dios. Yo en mi Biblia tengo ahí mis 3 hijas ofrecidas a Dios. Entonces una iglesia santa que no va a revolcarse con la vida del mundo, porque el que se constituye, el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, porque sus afectos están en aquello que brilla, en aquel humo. No se puede amar a 2 señores, ¿verdad? Bueno, una iglesia viva es una Biblia, es una iglesia de convicciones firmes y de una fe inquebrantable. Amén. Una convicción firme, porque hay un libro de Josh McDowell que dice: convicciones más que creencias. Muchos dicen creer, pero pocos están convencidos. Una fe inquebrantable, una fe arraigada, una fe radical, que dice: no, este es cristiano en serio. Ahorita es muy fácil decir: oye, ¿y Godínez todavía es cristiano? Fíjate de dónde hemos caído. En lugar de decirle: oye, ¿qué me dices del hermano Godínez? ¿Verdad? ¿Cómo ha crecido en Cristo, verdad? No, ya. ¿Sigues? Te veo, a ver si cuando me los tope en algún lugar y me digan ustedes: pastor, ¿tú sigues siendo pastor? ¿El domingo va a seguir siendo pastor? Cuando se vino una violencia, ¿se acuerda? ¿En qué fue el qué? ¿2006? 8. Amenazaron a un pastor, y yo sé que es terrible. Y luego le habló uno de los diáconos: híjoles, es que me amenazaron. Y estoy pensando, pues así, digo, quería pedir tu consejo. Y le dice el hermano, el diácono: no, pastor, pues glorifique a Dios si es que lo está escogiendo para ser un mártir. No, gracias, ¿verdad? No, se fue de la iglesia. Vámonos. Si me amenazan, hermano, no le voy a correr.
voy a ser sabio y prudente, ¿verdad? Tampoco agárrenme. No, no. Convicciones firmes. Una iglesia viva es una iglesia de un testimonio honorable ante el mundo. Imagínense ante el mundo, si a la iglesia una vez la prestamos a unos hermanos, no hermano, la iglesia, vamos a ser un invitado, va a estar el Pantera y pues sí, pues cuando dije, bueno, vamos a llegar porque pues ya, no, le limpiamos, le dejamos todo, no, nos arruinaron el baño, era un cochinero, horrible, o sea, están colgándose el barandal. Y luego, ay hermano, perdón hermano, ya se me fueron los que iban a limpiar. No, o sea, si ese fue el testimonio de una iglesia a la iglesia, imagínate al mundo. Bueno, una iglesia viva es una iglesia radiante. Ajá. Una iglesia que irradia vida, que irradia luz, alegría, esa que has recibido de Cristo. ¿No te sientes muy gozoso ante tu Padre Celestial cuando una persona que no había venido llega y dice: desde que iba llegando sentí la presencia de Dios, me quebrantó en la alabanza, su palabra me atravesó el corazón, Dios está aquí? Amén. Irradia vida, irradia la luz de Cristo. No ve un lugar donde las densas tinieblas del pecado están aquí. Ve el gozo de la iglesia, porque una persona viva es una iglesia, es una persona gozosa. Aquí no se trata de estrategias, hermanos. Todos los que lleguen, trátenlos con mucho amor, aunque ni lo sientan. Como dijo una persona, llamó, ¿qué pasó? No, pues hablaron los hermanos que van a venir estos gorrones. Dijo, qué feo, ¿verdad? Pero cuando llegan, ay, bienvenidos hermanos, pásenle, les ofrecemos algo. No, ¿verdad? Radiante. Esa iglesia irradia amor, unidad, paz, armonía, amabilidad y humildad entre y a través de sus miembros. ¿Cómo la ve? Pero si llegas a un lugar todo peleado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Amas tus afectos, estás unido, ¿verdad? A lo mejor está barriendo y no han mapeado y tú le dices, échale ganas, brother, échale ganas, darle. Y ahorita en la mapeada que te avientes, saca el extra, ¿verdad? Y no le ayuda, no, mejor ayudarnos, ¿verdad? Bueno, esto no estaba aquí en las notas, pero dice que la congregación de los que creyeron en el libro de los Hechos eran de un corazón y un alma. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Juan 3, 74 y 35. Les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan, fíjate, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor será la prueba ante el mundo de que ustedes se aman. Y eso es impactante. Dice: alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Ahí está la unidad, el amor, la empatía, la amabilidad. Es una iglesia radiante. Una iglesia viva es una iglesia saludable. ¿Por qué? Porque se nutre de la enseñanza, de sana doctrina o sana enseñanza, y eso por lo tanto la hace ser una iglesia fuerte. Porque si está saludable, está fuerte, es estable, porque sus raíces son profundas. Ajá. Amén. Y aquí desde luego que está el crecimiento. Ahora, algo importante que quiero que tengamos en cuenta: la meta no debería ser el crecimiento de la iglesia, sino la salud de la iglesia. Porque el crecimiento es el resultado de una iglesia saludable.
Porque si tú pones metas simplemente es para crecer sin considerar la salud. Alguien dijo, es como yo poner a mis hijos en la pared y decir dónde es su tamaño y que yo les diga, para el próximo año 20 centímetros tienes que crecer. ¿Y qué pasa si no llega a los 20? Porque su desarrollo, su complexión, su estructura, el tamaño que Dios le da nomás aumenta 2 centímetros. Hemos fracasado contigo. No, es mejor la salud, porque una persona saludable va a tener su estructura, su complexión, sus medidas tal cual Dios las diseñó. Porque qué horrible es tener una iglesia grande de gente enferma. Así que no te afanes ni nos afanemos que tenemos que crecer. No, si estamos saludables en la iglesia, se va a dar el crecimiento como consecuencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia viva, es una iglesia dinámica, activa, fluyendo, constante movimiento, es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:16. Pues Él, Cristo, mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Por eso es que la salud, la alimentación va a llevar uno a nutrir a la persona y como consecuencia va a crecer. Y luego dice, Él, Cristo, hace. Bueno, este texto fue Colosenses 2:19. Efesios 4:16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno de amor. ¡Wow! Llévatelo de tarea, Efesios 4:16. Llévatelo de tarea. Tú y yo debemos cumplir con una función específica del cuerpo para que yo le ayude a los demás a desarrollarse. Entonces Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el cuerpo va a crecer, pero no crecer de forma desproporcional, y va a estar lleno de amor. Amén. Yo siempre he dicho que Edgar es un, ¿cómo dije? Un amor, ¿verdad? Como un bombón, ¿verdad? Algunos se encelan. Así como está de grande, así tiene un corazón muy generoso, muy bonito. Ok, ¿ya se cansaron? Bueno, porque dale. Bueno, vámonos rápido. Una iglesia viva es una iglesia atractiva. Caray, simple atracción. No, porque es atractiva porque su mensaje es transformador. Mi suegra, porque primero la convertida de la familia de Vero fue Marcela. Por Marcela yo fui a la iglesia. Por mi cuñada Marcela yo fui a la iglesia, y cuando fui a la iglesia yo me quería esconder en un muro porque todo lo que decían, o sea, sentía que que yo pensé que Marcela les había dicho de mi vida, porque todo lo que dijeron era para mí. Entonces de ahí viene, yo vengo, viene Vero, Susi, Patti, y bueno, ya prácticamente la familia. Y mi suegra católica, pero cuando vio que Dios hace un cambio en mi vida, que Dios hace un cambio en la vida, viene Cristo a reinar en el hogar, entonces la mamá, siendo católica, les decía a personas, vayan allá a la iglesia de Vero, ¿verdad? Ahí los cambian. Entonces es atractiva porque el mensaje de Cristo es transformador. Jesús dijo, ¿recuerdas cuando dice, cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo? Ahí está, la iglesia es atractiva porque Cristo es exaltado. Así que no hagamos estrategias muy fuera de cosas. Dios salva por medio de la locura de la predicación, así dice la Biblia. Dios salva por medio de la locura de la predicación. Entonces una iglesia, Cristo es su mensaje, es su alabanza,
es su tema. Una iglesia viva es una iglesia gobernada y dirigida por el Espíritu de Dios. Entonces nos guía a la verdad, a la justicia, nos recuerda todo lo de Cristo. Y si es una iglesia gobernada y dirigida por el Espíritu de Dios, entonces es una iglesia viva, es una iglesia empoderada, hermanos. Y si es una iglesia empoderada, pues sus mujeres son empoderadas. Está bien, está bien. Y los hombres son empoderados. Sí. Pero ese poder, ese dunamis de la Biblia, es el poder para testificar con valor, gallardía, intrepidez, osadía, determinación, valentía. Siga aumentándole a los sinónimos acerca de Cristo. Ese es el poder que recibe. Hechos que 5 te tocó compartir a una iglesia empoderada. Se llenó la iglesia, hermanos. No, pero ahí vimos cómo los apóstoles hacían prodigios, señales, milagros. El Señor añadía, sacaban a los enfermos. Era el poder de la iglesia, pero ese poder venía de Cristo. Así que no vaya a confundir, mal usar esa. Somos empoderadas. Vayan las mujeres. No. Me acordé de la de Mary Poppins. Tan, tan, tarán, tan, tarara. ¿Verdad? Ok. Y luego una iglesia viva es una iglesia de fe y de expectación constante. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Amén. O sea, siempre vienes así. Dios sana, Dios salva, Dios libera, Dios responde la petición de sus hijos. Este viernes oramos por peticiones y decía Hilda, ¿cuándo, Hilda? ¿En la noche? Ese mismo día en la noche le hablaron de una casa. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y va a obrar conforme a su voluntad con todas las peticiones, hermanos. Dios es bueno, pero está nuestra petición sometida a su voluntad. Si Dios no lo hace, o sea, nosotros no prometimos nada, le pedimos a Dios que todo lo puede. Amén. Una iglesia viva es una iglesia fructífera, y aquí es cuando cobra sentido de una iglesia saludable. Desarrolla, crece, da fruto de manera permanente, abundante. Pero no nomás es un crecimiento numérico. El libro de los Hechos nos dice cómo la iglesia, y se añadieron, y 3,000 y 2,000. El Señor añadía cada vez, se fortalecía la iglesia. Dice que el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un efecto, dice una de las versiones, arrollador. Entonces, pero no nomás se crece de manera numérica, se crece también en carácter. En las virtudes cristianas. Una iglesia viva es una iglesia hospitalaria. A lo mejor decir, ay, todas las cosas que dijo así me olvidaron, ¿verdad? Para que tú y yo digamos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer esa iglesia viva. Amén. Esa hospitalaria, hospital, pues tienen varios significados, o de dónde viene esa raíz, pero hablando en términos de médicos, pues es un lugar donde la iglesia, aquí decimos que recibe, acoge y procura la sanidad del herido que llega, del que viene con el corazón quebrantado, desilusionado, sin esperanza. O sea, la iglesia es un hospital de personas moribundas. Por eso el eslogan de aquí es un destino lleno de esperanza. O sea, aquí la persona que ya debe encontrar esperanza. Pero este trabajo es de todos, hermano. No nomás es mío. Si yo nomás con esta pequeña iglesia, imagínate, ahora lo voy a él. Pero ustedes sí se pueden estar viendo qué necesitas. Y yo estoy abierto, mi esposa está abierta a consejo, a platicar lo que necesiten, de verdad. Y por último, una iglesia viva, por eso dije algunas características, tú puedes agregar muchas más. Es una iglesia sufriente. Una iglesia viva es una iglesia sufriente. Ve el libro de los Hechos. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Ahí está. Pero eso no detiene el avance de la iglesia, al contrario, la hace más fuerte. Amén. Entonces,
en este tiempo la iglesia es imperfecta, es incompleta y es menospreciada. No es del mundo. Ustedes no son del mundo. La iglesia marcha por el camino de su Señor, por el camino de la cruz. Nuestra tarea es dar testimonio de Cristo, ganar almas para su reino, para su gloria, ¿ok? Y es inminente el momento en que se va a completar el número de creyentes. Y dice Romanos, y todo Israel será salvo. Bueno, todos aquellos elegidos, ¿verdad? Debemos crecer, debemos apropiar todas estas cosas que les dije. Un día Cristo la va a hacer comparecer delante de él santa, gloriosa. Pero eso va a ocurrir después de que la iglesia sea arrebatada. Y entonces estará como su novia en las bodas del Cordero. Y ahorita la iglesia, ese día, va a estar sentada con Cristo en su trono, reinando con él. Amén. Por los siglos de los siglos. Y entonces todos los que conformamos su iglesia vamos a gozar de un gozo eterno. No más dolor, no más tristeza, no más enfermedad, no más muerte, no más nada. Viviendo con gozo en aquella ciudad, como dice la Biblia, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Así que vamos a orar por una iglesia viva, para que su Espíritu Santo siga obrando y avivando a cada uno de sus miembros, a cada uno de sus hijos, de manera específica, de manera particular. Dios sabe lo que tiene que quitar de nosotros, lo que tiene que poner. Amén. Cómo va a revolucionar nuestra mente, cómo va a santificar nuestra alma, cómo va a tratar con aquellas áreas en las que Dios quiere rescatarnos, librarnos, salvarnos. Dios sabe dónde estás batallando, en áreas de pecado, en problemas de carácter. Y vamos a orar. Y déjame decirte antes, Dios nos llama a servirle. ¿Ok? ¿Sí? Dios nos llama a servirle. Dios, te está dirigiendo a ti de manera personal. Y yo te llamo a servirme. Pero debe ser en los términos de Él. ¿Ok? Tú y yo necesitamos ser santificados para ser vasos de honra y útiles para el Señor. Y quiero que pongas atención en esto. Yo quiero servir, yo quiero servir, yo quiero servir. Si estás llamado a servir. Pero te voy a leer la escritura en 2 Timoteo 19, la parte final al 21. El Señor conoce a los que son suyos. A los que son suyos. Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Yo quiero servirle al Señor, sí. El Señor te conoce y te dice: apártate de la maldad. Y dice: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Pon atención, antes de orar, pon atención, estamos empezando el año. Si te mantienes puro, dijo, apártate de toda maldad. El mantener, es una actividad constante, continua, perseverante. Si te mantienes puro y nada más, por Dios nos podemos mantener puros. Nada más la palabra nos santifica. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Pero necesitamos santificarnos, apartarnos del mal, porque Dios quiere tener un uso honroso. No quiere usar un vaso sucio donde va
depositar y te va a confiar un trabajo. Quiere un vaso limpio. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Con su ayuda. Tú y yo no podemos. Tú y yo somos faltos, somos incapaces, empezando conmigo. No podemos, no está en nosotros, pero queremos ser responsables a su llamado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu palabra, por tu mensaje, y oramos para que hagas en nosotros una iglesia viva. Lo que has llamado a hacer, Padre, te lo suplicamos, lo necesitamos. Solos no podemos. Solos no podemos. Aún está una naturaleza caída en nosotros, pero nos has dado tu Espíritu Santo, el poder para poder lograrlo. Así que renuncio a mis propias obras y esfuerzos inútiles si no dependen de tu gracia. Ayúdame a mí como pastor ser una piedra viva, un miembro útil dentro de tu cuerpo, que ayude a desarrollarse a todos tus hijos, a todas tus ovejas. Levanta esta iglesia en este año en los que habrán de venir, para ser una iglesia referente, una iglesia de la que tú, Señor, te gloríes, Padre. Que digas: mi poder, mi Espíritu Santo está operando en ella. Ayúdanos a encontrar gracia delante de ti. Quita toda estrategia meramente humana y tú guíanos en este año. Hermosea tu iglesia con todo lo que hemos mencionado el día de hoy y todo lo que es prioritario para ti en nosotros. Así que encomiendo cada vida que hoy está presente, a los que faltaron, las familias que representan, Padre, para que te glorifiques en nuestra vida al hacer tu voluntad. Te damos las gracias en el precioso y dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya.